Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos aquí otra vez en Comic Cueva para hablar de nuestro juego favorito, Mitos y Leyendas, y platicar de un tema muy interesante que son las cartas proxies. Tenía un cliente que el día de ayer me habló muy alarmado. Yo creo que es nuevo en esto, o se impactó mucho por los videos que hemos hecho, porque la verdad que hay proxies de muy buena calidad, y me preguntaba cómo diferenciar una carta proxy de una carta de Mitos y Leyendas, o una carta pirata de una carta de Mitos y Leyendas. Entonces ahora sí que me dio muchísima risa, no por burla para nada, sino porque él me lo dijo, sentí que me lo dijo en un tono como si él estuviera preocupado, porque puede ser que en el mercado, él me lo comentó como en un contexto como diciendo, ¿qué pasa si en el mercado alguien me vende una carta proxy por una original? ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, a lo que yo le contesté que no había ningún problema. Primero que nada, déjenme decir, vamos a empezar este video diciendo directamente que Mitos y Leyendas, pues prácticamente no tiene piratería. Esto es un poquillo triste, porque generalmente todas las cartas que son muy populares, como por ejemplo Yu-Gi-Oh! O Pokémon, en México al menos, cuentan con versiones pirata. Que identificarlas también es bastante simple. Es algo que cuando tú llevas un tiempo jugando este tipo de juegos de estrategia, te das cuenta demasiado rápido por la textura, el grosor de la carta, la textura de la carta, la impresión de la carta, la impresión también en la contraportada, los colores que se usan en la cuatricromía de color, pero incluso en cosas hasta como en el olor de la carta, incluso en el tacto de la carta. Yo diría que yo llevo tantos años jugando juego de cartas que ya nada más al tocarla ya luego me doy cuenta de que son cartas pirata. Por eso es que hay veces que se me han hecho muy curiosas, como la otra vez que platicábamos sobre las copias de las Pepsi Cards, que se ven muy bien, pero que no son originales. ¿Por qué digo que me da tristeza? Porque pues realmente dicen que la copia es el mayor de los halagos. Cuando tú tienes un producto muy chingón, o muy bien muy bien posicionado en el mercado, pues obviamente va a venir gente que lo va a querer reproducir y clonar, lo cual pues en Mitos y Leyendas, vuelvo a lo mismo, es prácticamente inexistente. ¿Por qué me dirán? Porque pues para piratear un producto, pues tú necesitas generalmente la piratería, al menos aquí en México, se usa para industrializar. Déjenme ver en lo que vamos comparando. Voy a poner aquí, voy a poner de fondo algunas cartas para que ustedes vean. En este caso, les digo que mientras platicamos de este tema, quiero irles mostrando para que vean lo fácil que es identificarlos. Aquí tenemos una red de plata. Esta es una reedición oficial de Clue, que es una reedición de la red de plata de Tierras Altas. Luego tenemos aquí la versión de Tierras Altas. Esta es la carta promocional que venía en el Liber Dominus Arsenal, que es la versión foliada de esta carta. Y miren, aquí está la proxy, hecha por la comunidad Nostalgia de Mitos y Leyendas, ¿no? O sea, aunque es muy bonita y usa la misma imagen, si se dan cuenta, tiene elementos que son luego reconocibles, y pues automáticamente no hay ni qué comparar. Luego dices, no, pues esta es una versión diferente, es una versión proxy. Y dirás, oye, ¿y entre la versión folio y la versión original? Aquí está, miren, ¿ya vieron? Completamente, no sé si lo notan, pero son completamente diferentes en diseño e incluso en el folio. Por ejemplo, esta que es la oficial de Salos, si se dan cuenta, cuando está contraluz tiende a brillar, pero en un tono azuloso, mientras que esta, si se dan cuenta, tiene un efecto holográfico en donde se refractan los 7 colores del arco iris. No sé si lo alcanzan a ver en el video, pero aquí se nota bastante, mientras que esta nada más refracta luz de un solo color, que es azul. Se nota luego. Pero bueno, les comentaba la cuestión aquí con esta situación. Realmente cuando alguien produce piratería, al menos aquí en México, se hace para lucrar con ella. Entonces generalmente la gente que produce cartas piratas, que en México se producen muchísimas cartas piratas, toneladas de cartas piratas, pues generalmente lo hace de temas demasiado en boga. Por ejemplo, Among Us, Dragon Ball, cosas que son demasiado populares. Y al menos hasta el momento de hacer este video, en mi país solo hay piratería de alguna forma masiva de 2 TCGs, que son Yu-Gi-Oh! Y Pokémon, porque son, yo no diría que son TCGs, tanto Yu-Gi-Oh! Como Pokémon ya trascendieron, y también son mangas, también son animes, también son figuras coleccionables, videojuegos. Entonces, como fenómenos culturales, como fenómenos pop, han trascendido tanto
que pues obviamente pues ya existen cartas piratas. Me gustaría decir lo mismo de Mitos y Leyendas, pero pues no es el caso. O sea, no es un juego tan conocido, no es un juego tan demandado. Entonces pues es raro que haya cartas piratas. Que últimamente sí hay, lo que existen son cartas proxies. Estas son cartas hechas por fanáticos del juego, pero tampoco teman, porque las cartas proxies generalmente no se ven así. Una carta proxy promedio pues tiene una calidad baja, y se los digo porque yo también las llegué a producir, pues ni siquiera vienen foliadas. Estas proxies pues son el resultado de años de pasión por parte de un integrante de la comunidad de Nostalgia, Mitos y Leyendas, y pues la verdad es que pues él puede hacer estas reproducciones así de bonitas porque él es fanático. Así que yo creo que las únicas cartas hoy por hoy en México que podrían pasar por una carta original serían las cartas de la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas. Pero ¿qué creen? Que la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas es súper chida, entonces jamás hace, pues es muy raro que haga reproducciones así idénticas de las cartas, sino que le meten su propio estilo precisamente para que luego se note que es una carta reproducción. Déjenme ponerle otro ejemplo. Esta es la gaita regular de sobre de Mitos y Leyendas que venía en la edición Tierras Altas. Aquí pueden ver ustedes una gaita de la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas, que es una reproducción. Se dan cuenta, nada que ver el foil. Mientras nada más tiene foliado parcial en algunas de las partes y el folio tiene un brillo dorado que refracta luz dorada. La gaita de la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas, fíjense cómo tiene una refracción igual como arcoíris muy bonita, y como el foil está en toda la carta. La neta es que se ve súper la diferencia de volada, no hay nada que decir. Y pues luego se ve cuál es la original y cuál es la proxy, sobre todo para los que tenemos tiempo jugando. También hay gente que me podría decir, oye, pero ¿y si yo no llevo mucho tiempo jugando? Le digo, bueno, pues mi recomendación es que lleves mucho tiempo jugando. Y si no llevas mucho tiempo jugando, pues no compres. O sea, mi primera recomendación para evitar cualquier tipo de estafa en esto, yo le comentaba a la persona, es que pues nunca compres una carta o sea, yo al menos en 20 años que llevo comprando cartas, casi en el 90% de las ocasiones, no, en el 95% de las ocasiones, yo compro cartas en persona, o sea, compro lotes en persona. Y cuando yo compro una carta en línea, pues obviamente lo hago con personas que yo ya conozco de toda la vida y que tú puedes saber que son de fiar. En mi caso, por ejemplo, para la gente que me ha comprado muchas cartas a mí en línea, pues siempre les especifico, esa carta es original o esa carta es proxy, porque yo vendo las dos cosas, ¿no? Entonces cuando alguien me dice, oye, quisiera una carta y esa carta es muy difícil, por ejemplo, en este caso esta es Jaquica de la edición, esta es la Jaquica de sobre de la edición de Encrucijada. Por ejemplo, cuando alguien me pide una jaquica, pues en este punto ya son muy difíciles de encontrar, sobre todo las jaquicas de sobre. Las que andan por ahí son las jaquicas reedición, que ya salieron de Clue, que son las reediciones actuales oficiales de Mitos y Leyendas, que son parte de las reediciones de Dominios de Ra, y se notan luego porque la jaquica original, que es esta, tiene como una especie de craquelado, tiene como una profundidad en la carta, entonces se nota una textura cuando ustedes pasan la mano por el foil, y el foil, si se dan cuenta, solo está en jaquica, en los números y en las letras. Pasemos a ver una jaquica proxy. ¿Ya vieron? Luego hay más acercamiento, no viene foil, no es difícil, no es nada difícil ubicarla como proxy. Ahora vean una proxy de la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas, foliada. ¿Ya vieron? Volvemos a lo mismo, el folio es dorado, solamente viene seccionado, mientras que la carta proxy tiene este holográfico de toda la carta. ¿Ya vieron? Entonces no es inconfundible. Digo, a lo mejor ustedes están viéndome y no lo notan por medio de este video, pero si ustedes también las tocan, esta se siente más delgada, esta se siente más gruesa. Fíjense nada más, pues, obvio, fíjense, ¿qué pasa con esto? Esto no está hecho así para que se vea mal. Está hecho así con esta tonalidad roja a propósito para que se note que es una proxy. Vuelvo a lo mismo. En la comunidad Nostalgia la idea es, con estas cartas proxy, es acercar las cartas a las personas que de plano dicen, oye, ya no puedo tenerlas.
ya no la encuentro en original, pero siempre dejan muy claro que es una carta proxy, así que no se preocupen. Las únicas cartas, diría que las únicas cartas que pudieran pasar por originales no tienen ninguna intención de clonar en ningún momento a la original. Entonces es muy común que ustedes se den cuenta de cuál es la carta original. Por ejemplo, este es un Fergus de sobre. Si se dan cuenta, fíjense el brillo dorado característico de la carta. Y aquí tenemos un Fergus Proxy, si se dan cuenta, misma ilustración, pero otro tipo de foliado, en este caso metalizado, ¿ya vieron? Luego se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque la idea jamás ha sido engañar al público. De hecho, eso es algo que puedo decir que me tiene muy orgulloso de la comunidad de mitos y leyendas, que las cartas que se venden en ella pues son ahora sí que la gente que en general, yo sé que en todos lados habrá gente que no sea honesta, pero en general la comunidad de mitos y leyendas es muy honesta y pues siempre dice, por ejemplo, aquí está el Karmix original y aquí está una proxy. ¿Si se dan cuenta? Miren, ni siquiera tiene el foil como incluso aquí tiene un símbolo de 20 aniversario por el juego que el Karmix original jamás tuvo. O sea, lo que les digo, no se trata de engañar a nadie, se trata de que luego se den cuenta y es muy fácil identificarlo al tacto. Por ejemplo, las cartas originales siempre se van a sentir cartonosas o se van a sentir como glossy las que son reedición de Club actuales. En cambio, las proxies se sienten un poquito más lícitas. Ahora, yo les decía, si ustedes no tienen mucho tiempo aquí en el juego, pues mi recomendación es que pasen mucho tiempo en el juego antes de que vayan a empezar a comprar cosas en línea o demás. O sea, es fácil. Lo que sí he notado, y esto sí es que de repente pudiera ser que estas dos son cartas originales de mitos y leyendas. Esta es la edición de la pirámide del K, mientras que esta que ven aquí es la edición la edición nueva de Clue, que es la que sale en la colección mitológica. Esta es una reedición. Entonces, si se dan cuenta, también se ven muy diferentes. El brillo en la de pirámide del K está seccionado, igual en la de sobre. En cambio, en esta que es reedición, el brillo está en toda la carta. También al tacto se nota luego la diferencia. La primera edición es cartonosa, mientras que la nueva edición se siente glossy, se siente como lisita, se siente muy bonito al tacto, como plastificado. Entonces, pues es muy fácil darse cuenta, hasta en el brillo, ¿sí lo ven? Entonces, lo que sí me han comentado también es que luego de repente hay gente que compra cartas reedición pensando que son cartas primera edición y pues también es muy fácil darse cuenta. Nada más es cosa de que estén ahí para que sientan al tacto. Otro ejemplo aquí de carta proxy, miren, por ejemplo, este es un Fénix normal, pero yo decía, oye, pues este Fénix se ve así como que medio feillo, es la común, ¿no? Dije, le digo a la comunidad, le digo al creador, le digo, oye, ¿me puedes hacer un Fénix foliado? Y ya me hizo mi Fénix foliado, ¿ya vieron? Qué bonito se ve. Es el chiste, o sea, no clonar la carta, sino hacer una versión diferente de la carta. Entonces, cada vez que vean una versión diferente de una carta, ya saben, muy probablemente estén viendo una carta proxy de la comunidad de Nostalgia, Mitos y Leyendas. Por ejemplo, miren, aquí está la gaita otra vez de sobre y aquí está una proxy también de la comunidad, fíjense, sin foil completamente para que se note y con este marco negro diferente para que luego se note que es una proxy. ¿Ya vieron? O sea, es muy sencillo, pero muy sencillo diferenciar una carta proxy de una carta original por las calidades y las diferencias. Aquí está otro ejemplo. Este es el Arlequín que se dio en el Jueves Mitológico en Mitos y Leyendas. Y miren la proxy de la comunidad Nostalgia. Nada que ver, ¿no? Una reinterpretación completamente diferente de la carta, precisamente para sumar algo. O sea, la idea de la comunidad Nostalgia es como sumarle algo a las cartas, volverlas más coleccionables y que la carta tenga un valor por sí misma, ¿no? O sea, no un valor económico, sino un valor estético, que tú digas, pues mira, yo me gusta mucho la carta de Arlequín, entonces yo tengo Arlequín de sobre, tengo Arlequín SP, tengo Arlequín ganador de liga, tengo Arlequín de primera era, que usan toda esta imagen, y ahora tengo este Arlequín proxy porque me gusta el arte, me gusta la variante del arte, y pues ya lo tengo ahí para seguir sumando a mis cartas. Entonces, como ven, diferenciar una carta
carta original aquí en Mitos y Leyendas de una copia es sumamente simple. Pero pues realmente para que ustedes tuvieran este tipo de cartas proxies, pues solamente las tendrían si vinieran aquí a Comicueva o si ustedes mandaran a encargar proxies en la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas. Entonces realmente no es nada simple, o sea, entonces tampoco no se preocupen, no creo que haya demasiadas rondando el mercado. Esto ya nada más es para el público más hardcore, que es coleccionista o que anda completando colecciones o que quiere tener muchas copias de la carta para muchas estrategias y demás. Realmente la piratería de Mitos y Leyendas es casi inexistente, y digo casi porque en los 20 años que llevo comprando, cambiando, vendiendo el juego de Mitos y Leyendas, casi nunca me he topado con una carta pirata, y solo en alguna ocasión me topé con algunas y quiero mostrárselas ahora, que de hecho las conservo como un tesoro de alguna forma, porque también es parte de la historia, ¿no? Y no sé, y este tipo de cartas les quiero mostrar. Miren, aquí hay una carta pirata. Le quiero mostrar esta carta, por ejemplo. Esto sí es piratería, porque esto sí se siente cartón, así súper chafa. Y esta carta sí fue producida en masa para venderse en cantidades volumétricas y pues obtener dinero de ella a gran escala. Pero curiosamente ustedes no van a decir, oye, esto no parece de Mitos y Leyendas, parece una carta de esas de Dragon Ball, bien apócrifas. ¿Cuál es el objetivo? Vendérsela a niños aquí en México. Entonces, la idea es que los niños en México compran mucho este tipo de cartas para jugar con ellas afuera de la escuela, y sus papás les compran estas cartas pirata para no gastar más dinero en cartas originales. ¿Por qué? Porque los niños lo que hacen con estas cartas es doblarlas, aventarlas, usarlas de frisbee. Luego aquí en México hay un juego que se llama Manotazo, en donde pones las cartas, creas una burbuja de aire con la mano y las intentas voltear, y las cartas que volteas te las quedas como si fueran tazos, imagínense. Pero obviamente en ese proceso pues las cartas se maltratan, se doblan, se hacen chicharrón bien feo. Entonces por eso se venden tanto estas cartas baratas, porque ya el niño, cuando va creciendo, pues va adquiriendo pues cierto nivel de cuidado con sus cartas, y es cuando pues él mismo empieza a comprar cartas ya de mayor calidad. Que de todos modos hay colecciones originales de Dragon Ball económicas, como las Imagis, que de repente también las encontramos aquí todas madreadas, porque los niños las usan precisamente para jugar al final de cuentas. Pero ¿por qué estoy hablando de Dragon Ball si esto es un video de Mitos y Leyendas? Y ahorita van a ver, porque esta carta se supone que es una carta de Dragon Ball, se supone, bien, aquí está la cara de Goku, pero el fondo de acá es un personaje de Mitos y Leyendas. ¿No han adivinado cuál es? Bueno, vamos a acercarlo aquí. Aquí tenemos la carta original de Brotherhood. Aquí está Thor, de Mauricio Herrera, y fíjense cómo usaron el molde de Thor para crear a este personaje aquí, que es básicamente un Thor, pero miren, le pusieron cabeza de Saiyajin. Y así se sacan sus tarjetas todas apócrifas de Dragon Ball. De cualquier forma, créanme que esto no es nada común. He vendido yo miles de cartas de Dragon Ball pirata. Y es rarísimo esto, ¿eh? Una vez revisando, porque obviamente luego me llegan así los lotes de tarjetas de papás que vienen o niños que vienen y me dicen, ya no quiero estas cartas, y me traen una bolsa, una caja de zapatos llena de estas cartas baratas, porque son sumamente baratas todavía, aquí en México se siguen vendiendo, solamente que con los temas de moda, ¿no? Ahorita se venden así de creepypasta, se venden de Among Us, se venden del juego del calamar, de lo que está de moda. Entonces, en algún momento me llegó un megalote de Dragon Ball hace algunos años, estas cartas llegaron hace aproximadamente unos 3-4 años, tal vez más, y empecé a revisarlas, y cuando empecé a guardar las cartas me di cuenta de que algunas cartas tenían estos moldes muy especiales. Entonces luego las identifiqué como jugador de Mitos y Leyendas de toda la vida, las separé, y ahora estas cartas son parte de mi colección. Y si ustedes me preguntan el valor económico que yo le doy a esta carta, pues yo le doy incluso un valor económico superior a muchas de las cartas oficiales, porque son verdaderamente ya muy raras. O sea, yo nunca las había visto y dudo volverlas a ver. Si se dan cuenta, de estas no tengo más que 5 cartas que ahorita voy a compartir con ustedes. Y por ejemplo, todas comparten la misma parte trasera que tiene este personaje. Este es un personaje alado, es un eterno de dominios de Ra. Y pues aquí están.
Aquí tenemos un orco que tiene la cara de este pícoro. Este no sé si es de mitos y leyendas, pero me late que más bien es como de World of Warcraft. Pero que sí les puedo decir que aquí tenemos este Gohan que usa como fondo la imagen de Pita de Dominios de Ra. Aquí tenemos este Goku Super Saiyajin 3 que usa como base a uno de los defensores de tierras altas. Aquí tenemos déjenme ver a ver si tengo esta, porque esta creo que sí la tengo. Déjenme ver. Este es un pirata, si no mal recuerdo. Este es Sir Francis Drake de la colección de Corsarios. Y acá tenemos Lautaro con cabeza de Goku, que es de la colección de ¿cómo se llama? Se llama Vendaval, de mitos y leyendas. Entonces, estas son las únicas 6 cartas pirata que yo les puedo dar de ejemplo de cartas que se clonaron, cartas de mitos y leyendas. Bueno, no clonaron, que usaron las imágenes de mitos y leyendas para piratearlas. Así directamente, para lucrar con ellas de forma masiva. De verdad es muy raro que ustedes encuentren cartas piratas. Y si ustedes en el video de repente llegan a encontrar cartas piratas de mitos y leyendas, o encuentran alguna carta como estas de Dragon Ball que usaron como base cartas de mitos y leyendas, vengan aquí a Comicoba y cámbienmelas o véndanmelas, porque la verdad que se me hacen algo muy interesante, parte del juego, parte de la historia del juego, y la verdad que sí me llaman bastante la atención. Se me hacen muy chistosas, ¿no? Pero bueno, esto para nada fue enfocado para el público de mitos y leyendas, sino que esto fue enfocado para el público fanático de Dragon Ball, ¿no? Ya no hallaban, o sea, imagínense cuántas cartas piratas salen en México de Dragon Ball, que ya se gastaron todas las imágenes oficiales. Entonces la gente que anda haciendo las cartas ya no haya ni de dónde sacar imágenes para seguir vendiendo estas cartas. Entonces en este momento le tocó a mitos y leyendas, se me hizo muy chistoso, y pues aquí estamos. Ahora, mi opinión personal, ¿está bien o está mal que exista la piratería? Pues miren, en general es algo que yo creo que es algo natural, que existe siempre, que un producto se vuelve muy famoso. Pero les repito, mitos y leyendas en este momento no ha adquirido el nivel de fama necesario como para que se produzca piratería a gran escala. Entonces, pues realmente no se preocupen por eso, prácticamente no la hay. De repente, si ustedes me preguntan a mí qué opino acerca del fenómeno en general de las cartas proxies, pues repito, creo que en algún momento en algún momento yo, cuando era más joven, yo en mi tienda pues no me parecía que fueran necesarias, porque había demasiado producto de mitos y leyendas por todos lados. Pero en la actualidad, hoy por hoy, pues mucho de ese producto ya de hace 20 años ya se ha vuelto muy escaso, o se ha vuelto muy caro, y muchas personas no tienen acceso a él. Entonces lo que en mi caso como tienda, lo que yo quiero evitar con esto es que se generen algo muy feo que tiene el medio de las cartas. Es que muchas veces las empresas generan en la gente la necesidad de tener las cosas, y a veces son a precios tan elevados que de repente en ese sentido se vuelve imposible para la gente poderlo comprar, sobre todo para la gente más joven, y entonces tienen que optar por el hurto o prácticas desleales, ¿no? Como hacer pasar proxies por originales, o robar carpetas, robar mazos. O sea, todos los que estamos en esta comunidad en algún momento tenemos una anécdota de ese tipo. Afortunadamente en mitos pues no ha sido no es tanto como en otras comunidades. Mientras platicamos de esto, les voy a mostrar 2 cartas, Seiwa Genji de sobre y Seiwa Genji Proxy, que Seiwa Genji de sobre, Seiwa Genji Proxy. ¿Se dan cuenta cómo luego se ven los colores más intensos en la carta Proxy? O sea, esta a lo mejor igual, fíjense, pues le iba a decir, igual esta pasa por... Aquí está la Seiwa Genji con la parte de atrás regular, pero esta es la Seiwa Genji original, que tiene este nuevo logo de mitos y leyendas, porque esta es de la edición Dominus. Entonces, como ven, súper fácil de identificar, ¿no? La original de la proxy. Pero bueno, yo les comentaba que la idea es precisamente facilitarle al mercado, al público, el conseguir todo este tipo de cartas, para que uno nunca tenga que recurrir a ningún tipo de práctica desleal, ¿no? Que siempre tengan las cartas, que todo el mundo en la comunidad tenga las cartas a precios muy módicos, porque créanme que sí hay gente que de repente hace cosas que no están bien, como intentar pasar proxies por originales, o a veces robar cartas. O sea, sí me ha tocado muchos casos en los que han llegado al punto de
de robarme cartas por esa necesidad que tienen. Por eso yo no soy muy adepto a juegos demasiado caros, o sea, me gusta vender juegos económicos y siempre tener opciones, por ejemplo, de cartas de segunda mano. Por ejemplo, en Yu-Gi-Oh yo hago paquetitos de 40 cartas por 40 pesos para que sea muy accesible para los chavitos tener esas cartas, precisamente para que nunca tengan que caer en una situación así. Entonces yo creo que en este sentido, en la actualidad, yo opto porque están bien las proxies, siempre y cuando la gente que las produzca, como es el caso de la comunidad Nostalgia, deje muy visible que es una carta proxy, para que nunca pasen por originales. Entonces en ese sentido, pues no se preocupen. Pues dudo que, a menos que ustedes busquen deliberadamente una carta proxy, lleguen a encontrarse con alguna, porque hay muy pocas. Dudo también que en algún momento lleguen a encontrarse con cartas piratas, porque pues todavía hay menos. Entonces realmente, si ustedes llegan a ver alguna, atesórenla, cuídenla como alguna reliquia, como una cosa rara. Y pues si a ustedes no les gustan esa onda, pues tráiganmelas a mí, yo se las cambio. Más, así se los pongo. Si ustedes consiguen de estas cartillas, yo se las cambio hasta por cartas originales, ¿no? Sin ningún problema. A mí me gusta mucho toda la historia de mitos y leyendas, y las personas que han clonado cartas de mitos y leyendas por cualquiera de los motivos también ya son parte de la historia de mitos y leyendas. Entonces díganme qué les pareció esto. Como ven, identificar las cartas es muy simple, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo aquí. Les recomiendo que jueguen mucho con cartas de mitos y leyendas, que hagan sus compras con gente que ustedes ya conocen, que sientan el tacto. Es que es algo que ni siquiera se hace de forma consciente. Con el paso del tiempo ustedes van sintiendo el tacto de la carta, y en el momento en que algo ya no coincide, luego el primero en detectarlos va a ser su sentido del tacto, seguido por su sentido de la vista y seguido por su sentido del olfato, ¿no? Si está muy desarrollado. Entonces es muy simple verdaderamente. Pero bueno, si les quedó cualquier duda, contáctenme por WhatsApp al 55 25 33 41 16 para seguir tratando este tema, pasarles algunos tips. Y pues no se preocupen, todo este tema, creo que en este juego está muy controlado. Realmente pues hay pocas reproducciones de cartas, y pues créanme que las que se hacen con el mayor de los se hacen con la mejor de las intenciones, para intentarle permitir a la gente a completar sus colecciones, para intentarle a los jugadores tener acceso a cartas que de otra forma pues ya en este punto ya son muy inaccesibles, porque son muy raras o son muy muy caras. Entonces la idea es esa, facilitarles a todos la experiencia de juego, la experiencia y el disfrutar mitos y leyendas, porque yo creo que a final de cuentas eso es lo padre de un TCG, la experiencia, el experimentarlo, el vivirlo, más allá que el poseer los objetos, ¿no? De hecho, lo aplicaría para el coleccionismo en general, pero estamos aquí. Seguimos para servirles, y si les gustó este tema, avísenme. Yo lo hice en especial para un suscriptor que me habló de él, se me hizo muy interesante, y se me hizo que era una forma de hablar de mitos y leyendas, saliéndonos un poquito de nuestro contexto habitual. Me gustó, y si ustedes me lo permiten, seguiremos haciendo videos así, hablando de cosas muy interesantes que seguramente serán de interés para la comunidad. Seguimos en contacto. Muy buena tarde.